¿Cómo andan? Este último encuentro, o anteúltimo, vamos a ver lo que es suplementos, suplementación o también lo que se llama ayudas ergogénicas. Los suplementos van a entrar en lo que son las ayudas ergogénicas como un grupo más grande, en que la definición dice que se utilizan en un contexto amplio para las manipulaciones nutricionales, farmacológicas o de procedimiento realizado con el objetivo de aumentar la capacidad de trabajo y de rendimiento deportivo. Por eso las ayudas ergogénicas no solamente se van a destinar a la, los suplementos, farmacología sino a otros tipos de procedimientos. ¿Está? La podemos dividir en farmacológicas. La mayoría de ellas está prohibida, la van a ver en educación antidopaje, excepto en algunas situaciones que esté declarado. Y no farmacológicas, que están las mecánicas, psicológicas, fisiológicas, y en este caso las nutricionales. De las nutricionales podemos hablar que una de estas, o parte de estas ayudas ergogénicas son la modificación del peso o de la composición corporal. ¿Se acuerdan? Aumentar la masa muscular, disminuir la masa adiposa, dependiendo categoría, deporte, lo que necesitemos. Manipulaciones alimentarias, sobrecargar, ¿no?, de hidratos de carbono la última parte de la competencia para que esté mayor disponible el glucógeno, digamos, esté completo el glucógeno muscular y eso sirva como reserva en el momento de las actividades. Y lo que es el consumo de ingestos, suplementos dietarios, ¿está? Eso es donde van a entrar lo que llaman los suplementos deportivos. ¿Cómo lo define el Código Alimentario Argentino? Fíjense que son productos destinados a incrementar la ingesta habitual, suplementando la incorporación de nutrientes en la dieta de las personas sanas. Les recalco esto porque muchas veces se intenta vender a poblaciones que tienen alguna patología y los suplementos no son medicación. Ahora vamos a ver por qué. Que no encontrándose en condiciones patológicas presentan necesidades básicas dietarias no satisfechas o mayores a las habituales. Siendo su administración vía oral, deben presentarse en formas sólidas o líquidas. Fíjense que los suplementos pierden la forma de alimento, va a tener una forma más farmacéutica, ¿no? Comprimidos, cápsulas, granulados, polvos, gotas, dependiendo lo que esté suplementando. U otras formas para mejorar la absorción gastrointestinal, contenidas en envase que garanticen la calidad y estabilidad de productos. Vuelvo a recalcar, son para personas sanas y en momentos en que sus necesidades básicas quedan insatisfechas por su demanda. Por eso nosotros cuando hablamos de suplementos deportivos, hay que ver si están insatisfechas esas necesidades, ¿no?, de vitaminas, si esa cantidad de proteínas, si la cantidad de hidratos. Si no cubrimos con la alimentación es cuando ahí vamos a recurrir, no siempre, a los suplementos. Pero quiero mostrarle una cosa diferente, porque los suplementos es un gran negocio dentro de lo que es la industria farmacéutica. Esto es el protocolo que tiene para poder aceptar un medicamento. Fíjense el tiempo que lleva, ¿no? Primero toda una fase de descubrimiento, ver qué es lo que se puede, digamos, encima que lleva plata, tiempo, el tiempo que se necesita para probar y para poder investigar algún mecanismo o algún fármaco que pueda servir para lo que estamos buscando. Una vez que lo encontramos, empieza lo que se llama la parte preclínica, que es en animales, en ratones, en conejos, a veces en cobayos, dependiendo el grado que necesitan de comprobar, o en caballos, perros, dependiendo, pero es antes de probarlo en humanos. En la fase 2, recién vamos a empezar a hablar de la fase clínica, que se le da a un grupo de personas para que puedan estar en lo que se llama la fase experimental, a ver si funciona. Una vez pasada esta fase, la fase 2, la fase 3 se amplía un poco más, pero durante 2 años
se pone a la venta, pero durante 2 años hay que hacer lo que se llama farmacovigilancia. Si hay un caso, aunque sea de descompensación, muerte o algo, se tiene que sacar ese fármaco y volver a la fase 1 o la fase de la fase preclínica. Fíjense, y recién ahí se puede aprobar y durante 10 años queda en manos la patente de la industria que la logró y después se libera. Fíjense el tiempo que necesitan todo esto para poder hacer un fármaco, un medicamento, y tiene que, para que yo pueda aprobar ese fármaco, ese medicamento, necesito que demuestre eficacia, que es que si yo le doy a un grupo, ¿no? Yo estoy vendiendo, no sé, una hipoglucemiante, ¿no? Para diabéticos. Yo tengo que demostrar que cuando yo le doy eso, tiene eficacia superior a lo que le puedo dar a un grupo control al que le voy a dar placebo. El efecto placebo es muy importante. A veces cuando uno le da algo diciendo, esto te puede servir, van a ver que de por sí, por efectos psicológicos, hay mejorías. Ese efecto placebo es el que hay que superar, que a veces es alrededor del 70%, es muy fuerte la idea de darle algo para mejorarlo, ¿no? Por eso los pacientes demandan medicación algunas veces, innecesariamente, digamos, aunque no lo necesiten. Para probar ese fármaco tiene que mejorar, que es mejor que utilizar placebo. Los suplementos no precisan demostrar eficacia. ¿Y por qué no lo hacen? Porque se toman de principios activos de alguno de los alimentos naturales. Por ejemplo, la guaraná, el omega 3, ginseng, ¿no? Digamos, cualquiera de ustedes van a las farmacias, a esos lugares, van a ver que está entero de todos estos, la carnitina, todos esos tipos de suplementos tienen en teoría que mejoraría, ¿no? Porque la carnitina es el pasaje para el que va a permitir pasar el ácido graso a la mitocondria, el omega 3 es el antiinflamatorio, pero no quiere decir que en teoría funciona, si yo suplemento, doy mayor cantidades, va a mejorar esa función. Entonces, ustedes van a ver que la gran mayoría de los suplementos deportivos no está demostrado eficacia y todo lo contrario, no tiene sustento. ¿Cómo lo van a encontrar? Esto también lo van a ver en el antidopaje. Según el Instituto Australiano de Deporte, que es un organismo que lo tenemos muy en cuenta con respecto a la suplementación, ellos van a proponer que el grupo A son los suplementos aprobados, que son aquellos en los que se ha demostrado que tiene eficacia en deportes, ¿no? En deportes, en grupos de deportes. El grupo B han demostrado eficacia, pero en grupos mucho más reducidos, más de control. Entonces no podemos afirmar que mejoran la condición física o aeróbica o lo que sea en la mayoría de los deportistas. Entonces todavía está en consideración. Puede ser que a partir de más estudios se pueda promover al grupo A. El grupo C no se han encontrado pruebas que mejoren el rendimiento deportivo. No lo empeoran, pero tampoco lo mejoran. Acá es donde encuentran muchas veces el gran negocio, las glutaminas, vieron la carnitina, no me acuerdo si está acá en el C. Son aquellos donde está la idea de que puede tener mejorías, pero que lejos de eso están. Y el grupo D es el que ustedes van a ver directamente en educación antidopaje, que son aquellos que están prohibidos durante el deporte, de la práctica deportiva, porque son aquellos que les va a dar doping. Todos los años, acá yo les pongo la WADA, que es la Agencia Internacional Antidoping, o World Anti-Doping Agency, va renovando el listado de suplementos y medicación prohibida. Acá tienen el link, lo pueden encontrar, todos los primeros de enero se actualiza. Y tengan en cuenta esto, porque los suplementos, al tener mucho más laxa la legislación, al contrario de los fármacos, donde están mucho más legislados y controlados, muchas veces hay contaminación. Entonces, nosotros, si promovemos el uso de un suplemento y resulta que ese suplemento tenía una sustancia prohibida del grupo D, llámese
efedrina, esteroides o algo, nosotros, si ese deportista es un profesional, podemos tener una situación problemática con respecto judicialmente, ¿no? Acá les pongo, el lucro cesante es una forma de daño patrimonial que consiste en la pérdida de una ganancia legítima o de autoridad económica por parte de la víctima o sus familiares como consecuencia del daño, y esta no se habría producido si el evento dañino no se hubiera verificado. Nosotros le damos un suplemento a un jugador, ese jugador da doping positivo, ese jugador tiene la posibilidad de mandarnos a nosotros por lucro cesante, por no cobrar. Entonces, tengan en cuenta siempre de los suplementos, al ser tan laxo, tenemos que estar seguros de que el contenido que estamos utilizando es el permitido, ¿tá? Y eso hay dos formas, o mandarlo a examinar, que sale muy caro y es difícil, o manejarnos con marcas que nosotros estemos acostumbrados que son seguras. Por eso van a ver que hay una gran cantidad de suplementos, pero hay 3, 4, 5 marcas, sobre todo las nacionales, son las que nos van a permitir estar más seguros. Todo lo que es importado, Europa, Estados Unidos, suele ser más laxo todavía. Entonces, como hay más consumo de esteroides, puede estar más contaminado y cuando llega acá y se entra por vía ilegal, podemos tener un tema. Entonces, siempre hay que manejarse con mucho cuidado las recomendaciones y el uso de los suplementos que vayamos a utilizar. Yo solamente les voy a hablar hoy del grupo A y de algunos suplementos específicos, aunque ya hemos hablado durante la cursada de los demás, ¿no? Los electrolitos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de bebida deportiva? De agregarle diferentes electrolitos mejoran la condición física o el rendimiento. Todo lo que tenga hidrato de carbono va a mejorar. Suplementos de hidrato de carbono, bebidas deportivas, barras energéticas que son combinaciones, todos ellos van a ver que están permitidos y mejoran la recuperación o la condición física. Los multivitamínicos, recuerden que también, dependiendo de cuán restringidos estén algunos alimentos, nos puede ayudar a cubrir o nos puede podemos estar cerca de lo que es la toxicidad. Entonces siempre con cuidado, pero funcionan. Los geles, que son hidrato de carbono, nitratos y betalanina, que también son lo que llama el jugo de remolacha, y betalanina, que son buffer. Yo les voy a mostrar solamente uno hoy. Entonces vamos a hablar de los suplementos: bicarbonato de sodio, cafeína, creatina y proteínas de suero. ¿Tá? Vamos a ver parte de sus protocolos. El bicarbonato de sodio no es otra cosa que el que se utiliza para cocinar, o también si ven amo de casa que lo utilizan mezclado con bicarbonato, con vinagre para limpiar las cosas. Es común, el que se compra en la farmacia, el que se puede utilizar en la cocina. Fíjense que es el principal buffer extracelular con un papel importante en el mantenimiento del pH. El buffer son aquellos componentes que van a tomar los protones, ¿no?, de la sangre para mantener el pH dentro de los rangos normales. Cuando hay actividades muy glucolíticas, donde hay producción de ácido láctico, esa producción es demasiado para la célula y empieza a secretarla a el torrente sanguíneo, el buffer, el bicarbonato, se junta inmediatamente para mantener esa acidez durante un rango óptimo, ¿tá? De eso funciona el buffer. También funciona la hemoglobina, otras proteínas, pero el bicarbonato es el principal buffer extracelular. ¿Quiénes se han beneficiado? Deportes de alta, o digamos, piénsenlo, ¿no? Si es un buffer, va a tomar los hidrogeniones que produzca el ácido láctico para lo que vamos a hacer todos los deportes que tengan mayor niveles glucolíticos, les va a servir. Entonces fíjense que aquellos deportistas de alta intensidad con una duración entre 1 y 7 minutos se van a ver beneficiados. Deportes intermitentes, básquet, vóley, handball, tenis, ¿no? Todos estos deportes se lo va a poder utilizar para mejorar esa amortiguación de la acidez sanguínea. Entrenamientos con sprints prolongados o entrenamientos fraccionados cortos e intensos. O sea que prácticamente podríamos decir que todo lo que tenga intensidad, que sea
casi pasándolo, digamos, llegando a la predominancia glucolítica, nos va a servir bicarbonato de sodio. Esta es la fórmula como lo hace. Fíjense, ¿no? El ácido láctico, al combinarse con bicarbonato, el ácido láctico es un ácido fuerte, o sea que le cuesta disociarse. Cuando se mezcla el sodio con el ácido láctico, se forma una sal sódica, que esa se va a poder reabsorber dentro del hígado para poder generar energía, y lo que queda se transforma en ácido carbónico. El ácido carbónico es un ácido débil, se disocia fácilmente y se disocia en agua y dióxido de carbono, que, o casualidad, es aquello que nosotros aspiramos. Entonces, cuando nosotros amortiguamos la acidez del ácido láctico, lo vamos a poder eliminar más fácilmente por vía respiratoria. ¿Tá? Entonces, fíjense que es bastante sencillo su mecanismo. ¿Cómo es el protocolo? Acá es donde hay que ver si uno puede consumir la cantidad de bicarbonato, porque es un montón. Se puede consumir, fíjense, en dosis única de 0,3 a 0,5 gramos de bicarbonato por kilogramo de peso, consumido entre 60 y 90 minutos antes del comienzo del evento. 0,5 gramos de hidrato de bicarbonato de sodio, imagínense, yo peso 100 kilos, son 50 gramos de hidrato de carbono. Son más de 3 cucharadas soperas colmadas. Hay que tomarse toda esa cantidad de hidrato de bicarbonato. ¿Tá? Entonces, hay que practicarlo. También se puede trabajar con la misma dosis, pero dividida en 5 tomas, ¿no? Comenzando 3 horas antes de la competición y finalizando 1 hora antes. Entonces, dentro de esas 3, si yo tengo una competición a las 12 del mediodía, a las 9 de la mañana, comienzo a consumir, freno a las 11 de la mañana y hago varias tomas más pequeñas para que sea más fácil poder tomarlo. El bicarbonato de sodio es muy salado, es bastante repugnante, entonces hay que practicarlo. También se puede utilizar una dosis crónica de 0,5 de gramos de bicarbonato de sodio por kilogramo de peso, dividida en 4 tomas, consumida entre 3 y 4 horas, durante 5 a 6 días antes de la competencia. ¿Cuál es el principal problema del bicarbonato? Cuando yo me estoy acostumbrando, la cantidad excesiva de bicarbonato en la luz intestinal es osmótica. ¿Se acuerdan? Entonces va a secretar agua hacia la luz intestinal y es muy probable que nos dé diarrea osmótica. Cuando consumimos también mucha cantidad de lactosa, cuando consumimos mucha cantidad de hidratos de carbono simples, ocurre similar, mucho magnesio. Entonces el agua va a ir hacia el tubo digestivo y va a haber más agua dentro de ese tubo y va a hacer que las heces sean más blandas, más líquidas. Entonces hay que ir practicándolo. Sirve, está dentro del grupo A. Todo lo que es protocolos de suplementación hay que practicarlo en los entrenamientos, siempre. Nunca se practica en competencia. Y hay que ir probándolo y escuchar al deportista a ver si le sirvió o qué manifestaciones tuvo. ¿Está? Cafeína. La van a encontrar, es una sustancia natural, ¿no? Van a encontrar en hojas, semillas, varios frutos. La concentración varía mucho dependiendo también el tiempo de exposición, ¿no? No es lo mismo un café de filtro muy rápidamente que dejar el café ahí, dejar todo un día, volver y tomarlo. Entonces siempre, dependiendo el momento de exposición en el que nosotros lo hagamos, puede dar mayor cantidad. Su pico máximo está entre 45 y 90 minutos de haberlo consumido, por eso también se tiene que consumir antes de la competencia, ¿no? Casi inmediatamente antes de la competencia, pensando en los tipos de deporte, para que el pico esté dentro de los rangos que yo voy a utilizar, ¿no? Cuando ya me estoy terminando y me fui al vestuario. El protocolo, fíjense que es de 1 a 3 miligramos por kilogramo de peso. Mejora con abstinencia previa, o sea que a veces lo que conviene es sacar el consumo y utilizarlo inmediatamente cuando lo voy a utilizar en competencias, por ejemplo. Y bueno, se puede utilizar antes, durante o hacia el final del ejercicio, dependiendo el largo de la actividad. En maratonistas lo suelen utilizar más llegando al final, cuando están agotados. Alguna bebida con mucha cafeína, como puede ser la Coca-Cola, aunque no sea una bebida de rehidratación, por la gran cantidad de cafeína para dar ese shot
La cafeína es un estimulante, o sea que va a estimular el sistema nervioso central para que pueda continuar. Fíjense que varía mucho las cantidades, ¿no? Hablábamos de 1 a 3 miligramos por kilogramo de peso. Yo tendría que consumir, poniéndome otra vez de ejemplo, 300 miligramos como máximo. También es muy susceptible de que hay personas que les genera insomnio, así que hay que tener mucho cuidado, porque hay personas acostumbradas que pueden tomar 2, 3, 4 tazas de café por día y están bien, y hay otros que con 2 tazas terminan teniendo, ¿no?, temblores, pérdida del sueño, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero supongamos que no le afecta el sueño, que es algo que queremos conservar bien, fíjense que los alimentos cambian mucho. Fíjense que lo que es el café lo que es café de filtro, ¿no? Dependiendo de entre 115 y 175, depende el tipo de café que usemos, el tiempo de exposición, y siempre está por debajo, o sea que cuando nosotros consumimos una taza de café, ¿no? Una taza de 200 mililitros, tendríamos que consumir 3 tazas antes de empezar a entrenar o de competir, y es un montón. 3 tazas son 600 mililitros de volumen, que es bastante para antes de empezar solamente de café, y que el café también puede causar algún daño o algún malestar intestinal. Entonces, a veces lo que se utiliza son pastillas de cafeína o el suplemento directamente y se agrega a la bebida para que nosotros podamos dosificarlo mejor. Todas las bebidas que dicen tiene cafeína, generalmente están muy por debajo del protocolo, muy por debajo del protocolo, por eso no afecta en nada, ¿no? Lo que son, fíjense de abajo de todo, lo que son bebidas energizantes, entre comillas, tiene 80 miligramos, no es mucho, ¿no? Una bebida chiquita, pero no es mucho, tendríamos que tomarnos 3 bebidas de eso, y el volumen aumenta mucho también. Entonces, hay que ver si es necesario y si se puede llegar a mejorar la forma de utilizarlo. Entonces eso quizás en suplementos es más fácil vehiculizar la cafeína. ¿Tá? Como es un Como la cafeína es un estimulante, se van a beneficiar en eventos de alta intensidad y duración corta, ¿no? De 1 a 5 minutos. Alta intensidad que dure entre 20 y 60 minutos, cualquier partido que nosotros juguemos. Resistencia, fíjense, más de 90 minutos de ejercicios continuos. Y generalmente se utiliza más llegado al final de de las carreras, lo mismo que la ultrarresistencia, ¿no? Que son de mucha demanda de horas. Y también intermitentes, todos los deportes de equipo. O sea que es un suplemento que no es caro, se puede utilizar y habría que probarlo si da beneficios al rendimiento deportivo. Creatina, muchas veces lo han denigrado, lo han puesto como el malo de la película, pero la creatina es un suplemento que la verdad que tiene mucho estudio, hace muchos años, entonces ya hace tiempo que sabemos que es seguro y lo podemos utilizar. Fíjense que está presente en carnes, o sea que aquel que no consuma carne va a tener disminuido un poco sus depósitos de creatina. A pesar de eso, no se han visto diferencias significativas en la manifestación de fuerza. Por eso no es que salgan corriendo todos los vegetarianos a consumir creatina. Pero sí la concentración en el músculo es un poquito menor. Fíjense los efectos que tiene. Aumenta la capacidad del sistema TPC, o sea que al tener mayor cantidad de creatina libre, fosforilada, tengo el sustrato que va a fosforilar el ADP, ¿se acuerdan? Entonces que tengo mayor cantidad, tengo mayor posibilidad de refosforilar más rápidamente. Favorece la resíntesis de fosforocreatina, disminuye la glucólisis anaeróbica, al tener mayor pool de ATPPC, aumento un poco sustancialmente la capacidad que tiene y la manifestación de fuerza de ATPPC sin producción de ácido láctico, o sea que podría de alguna forma mejorar la prevención de producción de ácido láctico. A la vez, al hacer esto, mantiene las reservas de glucógeno más estables, porque se utilizan menos. Aumenta el peso corporal, acuérdense, es un suplemento que va acompañado de agua, o sea que
cuando uno consume creatina entre medio kilo y 1 kilo se puede aumentar de peso. Tengan en cuenta si alguno hace deportes de combate o deportes por categorías. Y aumenta la masa libre de grasa por aumentar la masa muscular. En verdad, aumentar el volumen de la masa muscular, ¿tá? No es que aumenta la fibra, sino aumenta el volumen, aumenta el agua, entonces aumenta el volumen del agua de la masa libre de grasa, la masa muscular. También han salido últimamente que es un neuroprotector muy importante. Previene enfermedades como las que son de degeneración neurológica, ¿no? Alzheimer, Parkinson. Entonces también se está utilizando como profilaxis en algunos de estos tipos de enfermedades. Fíjese cómo cambia. Esto se evaluó en una RM en sentadilla, ¿no? En un ejercicio de fuerza máxima. Del lado izquierdo se le dio un placebo, entonces se midió sin placebo y se midió después con un placebo. Y vieron que las diferencias entre la manifestación de fuerza no hubo, no, fueron casi idénticas. En cambio, después se suplementó y entonces vieron que la manifestación de fuerza de este grupo dio este resultado, se suplementó con creatina y las diferencias entre el antes y después con suplementación de creatina fueron significativas. Entonces, sirvió para que esa persona pudiera levantar más kilos de la que estaba levantando. ¿Está? Tiene dos protocolos. Ustedes pueden utilizar el que quieran. Yo en general lo que uso es el de carga lenta. Pero se puede utilizar carga rápida. Se hace de 0,3 gramos de creatina por kilogramo de peso día o 0,25. El scoop de la creatina viene en 2,5 gramos más o menos, así que hay que ir midiéndolo con eso, que es en general. Se divide en 4 tomas diarias durante 5 días y después se pasa a la dosis de mantenimiento. Esto es para que el peso no sea tan subido abruptamente. Entonces en deportes de categoría se puede utilizar la carga rápida. Si no, directamente el día que empiezo a tomar se puede utilizar 3 gramos de hidrato de creatina durante 28 días. No se recomienda usar por más de 10 semanas más o menos, para tenerlo como una utilización y no una dependencia. Entonces, siempre es bueno utilizarlo en los periodos preparatorios, ¿no? Donde ustedes están preparando físicamente a esa persona para ponerla en puesta a punto. Durante esos periodos se puede utilizar suplementación con creatina y después cortarlo y volver a utilizar más adelante, ¿no? No es necesario, pero me parece como un mejor criterio para no tener esa dependencia de que la creatina es lo que me hace mejorar. Entonces, utilizarlo como una ayuda ergogénica y después dedicarnos a buscar otras estrategias. Es bueno también pensarlo que cualquiera de estos suplementos, acuérdense, sea seguro, ¿no? Entonces tengamos la certeza de que esta creatina es lo más pura posible para no estar mezclado con otras cosas. Se puede utilizar como máximo 2 meses, lo que decía antes, entre 8 y 10 semanas. Hay ahora protocolos que no lo dejan de usar, pero yo se los recomiendo como para que empiecen de esta forma y se van a beneficiar todos los deportes que tengan mayor capacidad eh, de utilización del sistema de energía de fosfágenos, ¿tá? Entonces todos los deportes de entrenamiento de fuerza, los sprints, ¿no? Ejercicios repetitivos de alta intensidad, como pueden ser deportes intermitentes, deportes de equipo, se van a ver beneficiados. Siempre tengan en cuenta la suba de peso, ¿tá? Vamos a las proteínas de suero, o lo que se llama también las whey protein. Esperen que me voy a tomar un matecito.
Fíjense que la composición de la leche, 11% son sólidos, que ahí está las proteínas, el azúcar, el hidrato de carbono y las grasas, y el resto es líquido, ¿no? Dentro de esos sólidos, un 30%, ¿se acuerdan? 3 gramos por cada 100 gramos de leche son proteínas. Dentro de esas proteínas, la gran mayoría es caseína, que también se puede hacer un suplemento que se llama caseinato de calcio. Y el 20% de esas proteínas están en el suero de la leche. ¿Saben cómo se puede ver diferente? Si ustedes tienen un litro de leche, le agregan calor y agregan limón o algo ácido, van a ver que se separan las fases. Esa fase que queda líquida es el suero de la proteína. Es el suero, perdón. Y abajo va a quedar precipitada la caseína. Esa caseína es la ricota, ¿tá? Es lo que se utiliza como ricota. En verdad, la ricota industrial se hace a partir de las proteínas del suero. Pero si ustedes quieren hacer proteína casera, se puede utilizar esa caseína y se puede mantener durante 1, 2, 3 días. De ese suero, que hay proteínas, ¿no? Las proteínas del suero, se hacen 3 tipos de suero: concentrado, aislado e hidrolizado. Cada uno tiene un grado de procesamiento. El concentrado es menos procesado, el aislado tiene mayor procesamiento y el hidrolizado directamente se hidrolizó completamente la cadena de las proteínas. Es donde se van a separar lo que llaman las proteínas, los ácidos grasos, los aminoácidos de cadena ramificada, digamos, porque cada uno de estos aminoácidos fue separado. En general, los whey protein tienen una combinación. Mientras mayor cantidad de concentrado tenga, va a ser de menor calidad. Mientras mayor cantidad de hidrolizado tenga, va a ser de mejor calidad, pero va a ser mucho más caro. Entonces lo que hacen una mezcla entre concentrado, aislado e hidrolizado. Ponen una pequeña cantidad de aislado para garantizarse los aminoácidos de cadena ramificada y la leucina, y después hacen una mezcla entre concentrado y aislado. Siempre hablando de proteínas del suero de la leche. Van a ver que a veces se puede hacer mezclas que son medias de menor calidad, que agregan el hidrolizado de proteínas vegetales, como la de soja. Y si alguno no consume productos animales, también hay proteínas a base de vegetales directamente. La proteína de la arveja, la proteína del soja, la proteína de la papa, la proteína del arroz, ¿tá? Pero cuando uno consume proteínas del suero, cree que está consumiendo proteínas puramente de la leche. Cuando se tiene que utilizar cuando las necesidades de proteínas diarias no se cubren con los alimentos. Ya lo vimos, y espero que lo hayan visto ustedes en sus registros, que en general las proteínas es un alimento que se cubre fácilmente. No es la panacea, no es que tenemos que salir a buscar proteínas porque no llegamos de como sea. Van a ver que entre 1 y 2 huevos, carne, combinación de cereales con algunas legumbres, se suele llegar al consumo de proteínas. Pero durante muchos años se ha puesto a las proteínas como la diferencia, como que hacen la diferencia entre rendimiento o no. Y claramente que no. Pero cuando el consumo es muy grande, ¿no? Cerca de 2,2 gramos de proteínas por kilogramo de peso, 2,5, ¿no? Etapas de aumento de masa muscular o deportes de fuerza, quizás. Y uno está cansado, ¿no? por el entrenamiento. Las proteínas del suero son fáciles de hacer porque se mezcla un scoop, ¿no? de 30 gramos, que es más o menos lo que viene en los tarros de suplementos, y se vehiculiza fácil. Se bate bien y se vehiculiza fácil esos 30 gramos de proteína que reemplazan a un bife, ¿no? 3 huevos. Entonces, lo que nos da es practicidad cuando uno tiene cansancio y tiene que consumir proteínas cuando no tiene ganas. Entonces fíjense que por capacidad gástrica, por falta de tiempo, cuando se requiere practicidad, ¿no? Inmediatamente, si yo tuviese que evitar saber que tiene que consumir proteínas después del entrenamiento porque no va a consumir durante 2 horas porque viaja o lo que sea, bueno, se lleva las proteínas abajo, se sacan, se mezclan bien y se toman, entonces inmediatamente la reponen. Cuando no se cuenta con heladera,
porque como necesita agua y necesita solamente el polvo, es muy fácil, no es perecedero, entonces se puede mantener. ¿Cuándo se van a utilizar? ¿Pre o post entrenamiento o durante entrenamientos prolongados? Entrenamientos prolongados se refiere a más deportes de resistencia. Nosotros en lo que va a ser deportes de equipo y tenis, lo que podemos utilizarlo, o más comúnmente se utiliza post-entrenamiento, ¿no? Para una recuperación. El batido se puede hacer con agua o con leche. Consideren si se utiliza leche o alguna otra bebida a base vegetal, las proteínas que trae esa bebida o leche. También se puede usar en preparaciones dulces como postres, eso es fácil. Se agrega a flanes, a panqueques, ¿no? A omelets, se puede hacer muchas cosas con eso. Es bastante versátil. Aparte hay con sabor o neutro, entonces se puede utilizar. Eh, ¿Y por qué se utiliza la proteína del del suero lácteo? Porque tiene un buen perfil de aminoácidos esenciales. Fíjense acá, a ver, ahí, que estos son todos los alimentos. Esperen que no voy a ver. Uy, todos los alimentos. Ahí está. Todos los alimentos que tienen proteínas, ¿no? Entonces fíjense que en general nosotros clasificamos a la proteína por tres cosas. La cantidad de aminoácidos esenciales que tiene, después cantidad de aminoácidos de cadena ramificada, a veces porque son los que van a proveer energía en el músculo, y la cantidad de leucina, sobre todo ese aminoácido ramificado, la leucina, porque la leucina está muy ligada a la síntesis proteica. Entonces fíjense que el que mejor tiene perfil de aminoácidos esenciales y cantidad de leucina es la proteína de suero de la leche. Después viene la leche sola, después viene la caseína, después viene la carne, después viene el huevo. Y fíjense que las proteínas de vegetales tienen menor perfil de leucina. Entonces hay que tratar de combinar un poco para que esa cantidad de leucina esté aumentada y podamos aprovecharla. Solamente el maíz pone acá como menor cantidad, aunque tiene menor cantidad de proteínas, de aminoácidos esenciales. ¿Está? Por eso nos interesa o se utiliza tanto las proteínas del suero de la leche, por el perfil aminoácido que tiene. Para cerrar, lo que dice la titular de la Cátedra de Nutrición y Deporte de la UBA, que es una genia total, dice: algunos suplementos dietarios son ayudas ergogénicas para algunos deportistas, algunas veces y bajo algunas condiciones. Recuerden que los suplementos dentro de la intervención que nosotros teníamos estaban en la punta, era de lo menos importante. Antes tenemos que trabajar sobre la base de energía, sobre la cantidad de macronutrientes, sobre la cantidad de micro, sobre la frecuencia. Y recién ahí vamos a empezar a ver si los suplementos son necesarios. No se dejen llevar muchas veces por canjes que tienen los clubes o algo de tome este suplemento porque se lo dan gratis. Recuerden, cualquier cosa que ustedes le den y no es seguro, traten de asegurarse de que lo que le dan no los perjudica, no deportivamente, sino a ustedes como entrenadores, como asesores de eso. ¿Tá? Ya tienen la bibliografía, ya tienen los fundamentos, así que nos vemos la próxima. Hasta luego.